Bienvenidas amigas y amigos a este séptimo episodio del podcast, un espacio donde exploramos la vida de personas que han trazado su propio camino hacia el éxito y la felicidad. En esta ocasión cuento con mi hermano Ricardo, quien me ha presentado a un extraordinario ciclista, quien es nuestro invitado de hoy, un ciclista con 25 años de experiencia o más en el ciclismo, pero también con más de 10 años de experiencia como entrenador principalmente de ciclismo de montaña. Antes de introducir a mi invitado, a nuestro invitado, quiero agradecer a la clínica del bruxismo. En esta clínica tienen el enfoque que si es que no sanas desde la raíz, en realidad no sanas. Yo he iniciado el tratamiento en la clínica del bruxismo y este padecimiento tiene mucho que ver con el ámbito psicológico. Es por ello que en la clínica del bruxismo van a tratar tu padecimiento desde el origen. Están ubicados en la Rumipamba y Avenida República, aquí en la capital del Ecuador, www.clinicadebruxismo.com. Ahora sí, tenemos a Luis Felipe Borja, quien nos acompaña en este episodio del podcast. Bienvenido, Felipe. Andrés, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí presente con ustedes, también muy buenos deportistas y muy emocionado de compartir con ustedes experiencias y también seguramente de aprender algunas cosas. Decimos que nuestra historia en este mundo material en el que nos encontramos inicia cuando nacemos. Es por eso que la primera pregunta que yo hago es ¿dónde naces tú y cómo es tu infancia? Bueno, yo nací aquí en Quito, pero mi infancia en realidad, la primera infancia la pasé en Lazo, en una hacienda. Mi padre arrendaba una hacienda en Lazo, cerca de la Tacunga. Y entonces, mi primera infancia, hasta llegar a la edad escolar, yo viví en una hacienda. Y fueron unos años muy felices y creo que se comprueba lo que dicen ahora ya los expertos en infancia, ¿no? Que la primera infancia es lo que más marca la vida de una persona. ¿Tu escuela, dónde la realizas? ¿También allá? No, ya después cuando empecé la escuela, mi madre se vino acá a Quito a vivir con mis dos, éramos dos hermanos, con nosotros dos y mi madre vinimos a vivir acá a Quito, y íbamos todos los fines de semana a la propiedad que arrendaba mi padre. Entonces, y por supuesto, todas las vacaciones, todos los feriados, siempre era la hacienda. No existía, era casi inexistente eso de irse a la playa o peor un viaje o algo así. Nosotros era Quito porque teníamos que estudiar y la hacienda el resto del tiempo. ¿Qué memorias felices tienes de esa infancia? ¿Qué hacías en la hacienda? ¿Con quién te relacionabas? ¿Tuviste ya un primer acercamiento al deporte? ¿Cómo fue? El rato que vives de una hacienda, obviamente vives una vida súper activa, ¿no? Te levantas, desayunas y lo primero que haces es salir afuera. Te vas a cortar la hierba con el tractor, te vas al ordeño, te vas a dar de comer a las vacas. Ya después cuando la parte de los trabajos de la mañana ya se disipan, sales con los hijos de los empleados que vivían ahí cerca de la hacienda. Además había una comunidad cercana a la hacienda, entonces amigo de todos los niños de ahí. Y a veces cuando no coincidían, cuando los niños todavía estaban en vacaciones, estaban todavía en clases y nosotros ya en vacaciones nos íbamos a la escuela con estos niños. Después de la escuela, claro, nos invitaban a almorzar. Yo a veces ni siquiera llegaba a mi casa a almorzar. Mi mamá desesperada buscándonos dónde estaban y nos encontraban comiendo en la casa de alguien que nos habían invitado a almorzar. Y claro, son aventuras que nos llevábamos una vianda y nos íbamos de caminatas largas. Después ya cuando aprendíamos a montar bicicleta, carreras en bicicleta, paseos, pescas, todo lo que uno se pueda imaginar. Entonces en el campo la vida es muy activa. Y hay una anécdota que nos va a hacer entender un poco cómo es que yo pensaba en esa época. Cuando
Mi mamá, muy emocionada, me pregunta un día, oye, te vamos a hacer la fiesta de cumpleaños, así que vamos a invitar a tus amiguitos de la escuela. Y yo les dije, mis amiguitos no son de la escuela, mis amiguitos son los de Lazo. Perfecto. Y hablando de esa dualidad de vida, ¿cómo fue en cambio tu vida aquí de estudios, de escuela? ¿Qué le recuerdas? Claro, cuando ingresé a la escuela para mí fue un duro y otra escena que nos va a ayudar a entender lo que más o menos pasaba era que cuando fui a la escuela yo fui a orinar en un árbol, porque eso era lo que yo hacía siempre en la hacienda. Entonces, claro, para mí sí fue un shock haber entrado al cemento, ¿no? Después de vivir en la hacienda. Y claro, ya tener que empezar a estudiar y sentarme cuando mi vida era saltar y brincar, pues, ¿no? Claro. Sí, ¿y cómo vas al colegio? Bueno, el colegio tenía un servicio de transporte, entonces ¿Ya? nos pasaban recogiendo. No, pero me refiero a tu transición de la escuela al colegio. Ah, ya, ¿cómo y fue? ya a la secundaria me estás A la preguntando. secundaria, Sí, sí. bueno, ya estaba mejor adaptado, entre comillas, siempre creo que fue un poco desadaptado, pero digamos que en el deporte siempre encontré esa conexión hacia mi esencia, ¿no? Al estar afuera, la actividad física, que creo que es mi esencia, que lo perdí cuando dejé de vivir en la hacienda y cuando vine acá, encontré el deporte. Y además tuve un padre que también era súper deportista. Entonces, él, cuando ya éramos más grandes, él cuando estaba ya en sus 43, 44 años, él todavía jugaba básquet en el equipo San Pedro de Cayambe, porque después de Lazo nos fuimos a vivir a Cayambe, porque mi padre compró una propiedad allá. Y mi padre a los 40 y pico de años, 43, 44 años, jugaba básquet en el equipo. Y nosotros también ya en el colegio estábamos jugando básquet. Mi hermano Alfonso, que es menor a mí, y yo. Entonces yo tenía 15 años, mi padre 44 y mi hermano menor de 12 años. Y los tres estábamos en el equipo de básquet. De las mejores experiencias de mi vida, compartir con mi padre. Y siempre nos apoyó para el deporte. No es que hubo abundancia de recursos en la casa, pero sí había ese apoyo. Lo sentías claramente que para mi padre era muy importante que haga deporte y en cierto modo en el colegio también fue mi defensa contra mi indisciplina y a veces mis malas notas, ¿no? Yo recuerdo que en quinto curso casi me negran la matrícula del colegio por indisciplina, porque en cuarto curso me habían condicionado. Y después dijeron, no, usted no ha cumplido las condiciones de disciplina y en realidad el director de deportes de esa época y el profesor de historia que me quería mucho, me salvaron, porque el director de deportes dijo, bueno, Felipe nos colabora en las selecciones de básquet, de atletismo, siempre está activo en las actividades deportivas, es un gran elemento y también por eso seguramente no podrá estudiar mucho. Y el profesor de historia también me defendió en el sentido de que él pensaba que era sido simplemente una persona hiperactiva y que el colegio también debería no solamente hacerse cargo de los que son súper buenos para los estudios, sino que también acoger a las otras personas que tal vez no son tan buenos para los estudios, pero que tienen otras cualidades. Entonces ahí entre los dos me salvaron mi estancia en el colegio, pero siempre el deporte fue parte fundamental en mi vida. Estamos hablando que todo esto se da en Cayambe. No, ya después, cuando mi padre compra la propiedad en Cayambe, era más o menos la misma dinámica. Yo seguía estudiando aquí en Quito y los fines de semana y vacaciones íbamos a pasar a Cayambe. Entonces siempre teníamos una muy buena relación con Cayambe. Yo de hecho aprendí el ciclismo ya de una manera estructurada en Cayambe, en la Escuela de Ciclismo de Cayambe. Ricardo. Felipe, un gusto tenerte aquí, sobre todo por la admiración que siento personalmente y sobre todo por la inspiración que tú eres a las actividades, ¿no? Y sobre todo te escuchaba ahorita de que no hay viajes a la playa y todo eso, y creo que hasta ahora lo conservas y es algo hermoso.
que yo también admiro mucho, ¿no? De estar en la montaña, en el campo, de respirar el aire y sobre todo sentir esa humedad de la tierra es hermoso. Y para continuar con esto, o sea, tú dices que en el colegio hacías actividades, ¿no? ¿Y cómo, o sea, en qué actividad empezaste a realizar, como dices, del atletismo? O sea, ¿cuál fue la que te picó la chispa y empezó en el colegio? Descubrí que no era tan bueno para el fútbol y un poco inspirado en mi padre, exploré el básquet y me encantó, a pesar de no tener la talla, ¿no? Pero yo era un tipo rápido, entonces los entrenadores descubrieron esa capacidad mía y además yo era muy dedicado. Entonces, como no tenía la estatura, me dediqué a desarrollar la puntería. Entonces tenía muy buena puntería, era buen lanzador si es que me dejaban libre y además para un contragolpe era súper rápido. Generalmente los postes tenían la indicación de que apenas cojan la bola, lanzarle al Felipe porque él va a salir corriendo. Entonces, por ahí explotamos por donde podía y también trabajando súper duro, ¿no? Porque tenía que esforzarme mucho más que los otros. Esta experiencia en Lazo y en Cayambe es lo que te lleva a estudiar agronomía en el Zamorano. Correcto, sí. Lamentablemente, cuando me gradué del colegio todavía ni siquiera pensaba en que el ser entrenador podía ser una opción. Y entonces, claro, lo más cercano, de nuevo, lo que me seguía siendo mi cable a tierra era el campo, la agricultura. Y dije, no, claro, lo más cercano a estar afuera es estudiar agricultura. Y me fui a estudiar al Zamorano. Es una universidad muy prestigiosa en el ámbito de la agricultura tropical. Y bueno, por suerte tuve el apoyo de mis padres para poder ir a esta muy prestigiosa universidad y que fue una experiencia maravillosa. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo te desenvolviste, ¿no? En la universidad? O sea, ¿qué sentías tú? ¿Se te venían tal vez ideas diferentes a tu futuro? ¿Qué sería lo que tú termines de estudiar? ¿O pensabas en qué ámbito desenvolverte luego de que te gradúes? Sí, todavía no pensaba en el tema del entrenamiento. Siempre en la parte personal decía cómo estar afuera, cómo vivir en el campo, cómo vivir cerca, lo más, o sea, de la manera, de alguna manera tratar de vivir cerca de las montañas, de tratar de retornar a tu lugar feliz. Y sí, siempre pensé en retornar porque inclusive después del Zamorano yo fui a estudiar a los Estados Unidos, tuve ya oferta de trabajo ahí en los Estados Unidos, es bastante fácil conseguir, pues allá hay mucha demanda por trabajo y claro, uno se gradúa de la universidad, ya tiene un trabajo y yo ya tenía trabajo en los Estados Unidos, pero yo siempre quise volver al Ecuador y casualmente en el Zamorano es donde descubro el ciclismo, justo porque el Zamorano es un internado y de nuevo al estar internado ya me sentía un poco agobiado, asfixiado y necesitaba algo para salir, pero en el Zamorano es prohibido salir. Tú entre semana no puedes salir y los fines de semana solo salen los que tienen muy buena conducta y el número de salidas de fines de semana es de acuerdo a tus notas. Entonces, yo tenía notas más o menos, pero en la conducta no era tan bueno. Entonces no tenía salida. No tenía salida. Entonces, claro, me aburría un montón. Y de repente el primer año fue así súper aburrido para mí. En ese sentido que no tenía actividad, aunque, claro, siendo recluta en el Zamorano, en primer año no te aburres porque todos los superiores te ponen a trabajar siempre. Pero bueno, dentro de todo no tenía esta actividad, ¿no? Había un poco de básquet, un poco de fútbol, sí, pero me faltaba el salir, me sentía todavía un poco encerrado ahí a pesar de vivir en una hacienda, que fue lindo. Y en segundo año, entra a primer año, nosotros decimos perros, a los que entran a primer año, entra un perro que venía de ser campeón nacional de mountain bike en Ecuador. Y claro, inmediatamente nos hicimos amigos, ese fue mi protegido, y él fue el que me enseñó a montar bicicleta. O sea, él trajo su bicicleta, o sea, yo veía las fotos de él, de las bicicletas, y me enamoré. Dije, yo quiero probar esto. Y ahí logramos con este amigo, y nos juntamos otros amigos que habían sido ciclistas acá, y formamos el club de ciclismo y equipo de ciclismo del Zamorano. Y logramos la aprobación para tener las bicicletas, que era algo que se iba en contra de todo lo establecido en el Zamorano. De ser un sitio encerrado donde decían cómo estos
van a tener bicicletas y van a poder andar en bicicletas y van a poder salir. Entonces, claro, nos pusieron al principio un montón de restricciones y había mucho o sea, había gente que estaba arriba que tenía mucha resistencia. Por suerte teníamos el apoyo de un asesor del decano que era norteamericano, que tenía otra mentalidad distinta a todos los ortodoxos zamoranos. Y teníamos el apoyo de él y por ahí nos cogimos bien duro. Hicimos un lindo proyecto y hicimos, o sea, fue una experiencia maravillosa haber formado el equipo de ciclismo del Zamorano, porque organizábamos carreras, nos juntábamos con otros grupos del Zamorano y salir a explorar todas estas tierras hondureñas en la bicicleta fue una experiencia maravillosa. Y ahí es cuando me engancho, pero de cabeza en la bicicleta. Se acabó el básquet, se acabó el atletismo y la bicicleta era mi vida. Me imagino que con este grupo es que comienza tu idea de regresar de Honduras a Ecuador en bici. Claro, justamente. Nos regresamos con Gabriel Ramos, que fue este perro del Zamorano, y su padre, que en esa época tenía 42 años. Se une a la idea y dice, no, yo me quiero hacer ese viaje con ustedes, y los tres nos regresamos desde el Zamorano en bicicleta al Ecuador. Coméntanos sobre esa experiencia, más o menos, creo que fueron 3 meses los que Sí, toman. justamente 3 meses estuvimos viajando, fueron como 3,000 kilómetros más o menos, y una experiencia maravillosa, ¿no? Fuera de serie, o sea, fue la culminación de todo este proceso de exploración que había yo tenido en el Zamorano con la bicicleta. Y ya había inclusive empezado a viajar, porque mis padres no tenían grandes cantidades de recursos. Entonces, a diferencia de mis compañeros que siempre se regresaban al Ecuador, terminaba un semestre y la semana o 15 días que teníamos de vacaciones siempre se regresaban al Ecuador, yo no me podía regresar. Y cuando tuve la bicicleta fue lindísimo, porque ya tenía un instrumento para irme a viajar barato. Me iba con poquita plata y me iba que a El Salvador, que no sé qué, por acá. Con mi bicicleta llegaba a la casa de algún amigo, me recibía un par de días y después ya regreso en bus. Pero descubrí eso de viajar. Y ya, claro, haber viajado del Zamorano al Ecuador fue una experiencia, pero brutal, ¿no? ¿Cómo hiciste la travesía? Porque, o sea, vemos el mapa y decimos, ¿cómo lo logras? Para los que no hemos emprendido aventuras como estas, cuéntanos cómo es. Sí, en realidad no es difícil. Simplemente lo que tú dices, en esa época no había celulares ni... Entonces cogíamos el mapa, por aquí parece que hay carretera, tratábamos de trazar unas rutas de 70, 80, 100 kilómetros al día, y entonces no llevábamos carpa, ni sleeping bag, ni cocineta, sino simplemente ropa. Comíamos en el camino y en las noches nos hospedábamos en algún hospedaje. O sea, sabíamos que tratábamos de llegar a un poblado, ese era el plan, planificar un poquito viendo los mapas de carreteras. Y decíamos, bueno, vamos a bajar de aquí a aquí hoy día, y nos lanzábamos con esa jornada en el día. Eso lo haces ya graduado del Zamorano. Graduado del Zamorano. ¿Y cómo llega la idea de irte a Estados Unidos a especializarte? ¿Es inducida por tus padres? De todas maneras, en esta época que tú estás viviendo, creo que sigues enfocado en seguir en el campo porque es lo que conocías, ¿no? Así es, correcto. Sí, se dio una beca que tenía LSU, Louisiana State University, con los zamoranos. Entonces ellos te invitaban a que te gradúes, que hagas un Bachelor in Science in Agribusiness, que es agronegocios. Te aceptaban una buena cantidad de créditos del Zamorano. Y entonces en dos años también o sea, en 2 años de estudio en LSU te podías graduar sacabas tu bachelor. Entonces me pareció una linda opción, porque además, si es que tenías unas notas más o menos decentes, que en mi caso aplicaba, te daban una beca. O sea, solo tenías que pagar como si tú fueras un estudiante de Luisiana. La LSU es una universidad estatal de Luisiana. Entonces, claro, los estudiantes de Luisiana tienen un precio súper preferencial, nada que ver con las universidades privadas o si es que fueras de fuera del estado. Entonces nos daban esta beca, y que en realidad salía casi más barato que pagar el mismo Zamorano. Entonces mi padre me dijo, sí, te apoyo, dale, vaya. Y me fui para los Estados Unidos 2 años, aprendí mejor el inglés, seguí estudiando. Y de nuevo, otra experiencia linda, porque salí del internado a la locura que es Estados Unidos, a ese libertinaje extremo. Entonces fue conocer los 2 extremos. Y
Y donde, claro, también sí me tocó duro porque no tenía plata para... O sea, mi papá pagaba la universidad, pero hasta ahí nomás. Entonces, para vivir tenía que yo trabajar. Entonces, a los estudiantes universitarios se nos permitía trabajar solamente 20 horas. Si es que trabajabas para la universidad. Yo tenía un jefe súper buena onda que era en el servicio de catering y de comidas de la universidad, que él me dejaba trabajar las 40 horas. Entonces, yo estudiaba a tiempo completo. Trabajaba 40 horas, pero además de eso estaba en el equipo de ciclismo de la universidad. Entonces también entrenaba. Entonces mis días eran a full. Cuando las pocas veces que me podía escapar para una fiesta, claro, también la fiesta full. Pero claro, disfruté muchísimo y no es que me la pasé de vaca, ¿no? Sino, pucha, trabajar 40 horas es súper duro y además de eso estudiar. Y además de eso, entrenar para estar en el equipo de la universidad, pero fue una experiencia brutal. Y ahí fue que dije, bueno, de aquí también me tengo que regresar pedaleando. Te pica el bichito de hacerlo. Pero en este caso, lo que haces es ir de extremo a extremo, de la Patagonia a Alaska. Sí, entonces le cuento estos planes a mis parientes. Por ahí un amigo ciclista, el Daniel Hauser, se entera. Y me dice, oye Felipe, sé que vas a viajar en bicicleta, quiero hacerlo contigo. Pucha, vente. Después de esto, en una fiesta, me encuentro a los 8 años de graduados del colegio con un ex compañero. De pura coincidencia. Oye, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? Él me cuenta que botó su trabajo, que se fue un semestre a Alaska, al NOLS, y que le cambió la vida, que fue una cosa espectacular, que ahí entendió por qué a mí me gustaba tanto la montaña en el colegio y toda la vaina. Nos fuimos a conversar y le digo, pana, me quiero hacer un viaje de Patagonia desde aquí hasta el Ecuador en bicicleta. Me dice, no, yo me uno a eso. Y el man ese rato, pero movió cielo y tierra, tenía sus ahorros de que había salido de este trabajo y dijo, y no nos vamos a ir desde LSU a Ecuador, nos vamos a ir desde Alaska hasta la Patagonia. Y él fue el de la idea. Entonces, pero claro, yo me graduaba en diciembre, eso era invierno en Alaska, entonces nos tocó irnos al sur, a la Patagonia, llegamos en pleno verano, el 2 de diciembre 2 de enero estábamos en Ushuaia y ahí empezamos un viaje de 9 meses. Y luego de este viaje, o sea, ¿cómo lo viviste? Tal vez hubo, no sé, yo he visto muchas veces y he vivido también que en estas travesías siempre hay peligro, hay cosas, a veces tu mente, tu salud, hay muchos factores que juegan en contra. Tal vez tienes alguna anécdota, alguna situación que tal vez te puso a dudar o tal vez te puso medio temeroso en todo este viaje que fue muy largo. Este viaje tuvo 2 grandes ventajas. La una, éramos 3, entonces siempre había mayoría. Es distinto a que haya 1-1 porque pueden choquear. Y como los 3 nos necesitábamos tanto, te tenías que acoger. No era que, ay, queda su tontera y yo me voy por mi lado. No. O sea, teníamos que sacarlo el viaje en un año, en menos de un año, 9 meses de hecho, para llegar del un verano al final del otro verano. Si no, la mayoría de gente hace este viaje en 2 años, para llegar del un verano al otro verano. Pero nosotros dijimos, no, nosotros tenemos plata para un año, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo súper bien. O sea, mínimo 100 kilómetros al día, ir trabajando los 3 juntos. Entonces nos necesitamos tanto que no había la opción de decir, ahí queda su tontera, sino entre los 3 decidíamos por dónde íbamos a ir, cuál era la estrategia, y siempre había mayoría. Y el acuerdo era que siempre íbamos a hacer lo que la mayoría decía. Así nos coma cemento, que de hecho pasó. Claro, viviendo los 3 juntos, la convivencia fue dura. Pero nos necesitábamos tanto que aguantábamos. O sea, el objetivo era tan poderoso que nos mantenía unidos. Y otra cosa chévere que fue el viaje es que nosotros lo planificamos llevar todo. Llevamos carpa, sleeping bag, cocineta. Entonces, nosotros justo porque no teníamos presupuesto, por un lado, para dormir en hostales, sale mucho más caro. Y lo otro es que con esto evadíamos las ciudades, que evadíamos el peligro. El peligro está en las ciudades. Entonces nosotros lo que hacíamos era, como teníamos todo nunca entrábamos a las ciudades, en realidad buscábamos las rutas que estén fuera de la ciudad. Entonces a eso te da una seguridad enorme, porque evades todo el peligro. El peligro está dentro de las ciudades, por el tráfico, por la inseguridad, los asaltos, todo eso está en las ciudades. En el campo
la vida es maravillosa, súper tranquila. Entonces, obviábamos las ciudades. Solamente cada 10 días entrábamos a una ciudad que nos quede cerca para comunicarnos con la familia, mandar los emails. Teníamos una pequeña página web, actualizábamos la página web con relatos, con fotos y lavábamos la ropa, porque los 10 días ya nos habíamos gastado la ropa sucia. Y esa fue nuestra dinámica. Entonces, con esas dos cosas fluyó súper bien el viaje. De todas maneras, creo que tienen algún inconveniente en Colombia. Sí, en esa época la guerrilla en Colombia estaba a tope. Entonces, cuando llegamos al Ecuador, nuestras familias nos dijeron, o sea, todo bien, pero por favor, un favor, no vayan por Colombia. Entonces, de aquí volamos a Ciudad de Panamá. Y de Panamá sí seguimos ya hasta el Círculo Polar Ártico. Y tuvimos un inconveniente una vez en México. Ahí sí nos intentaron asaltar en la vía. Pero por suerte éramos jóvenes, rápidos y furiosos y logramos evadir. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Fue como que, nada, o sea, nos interceptaron en la carretera, el uno por un lado, el otro por el otro lado y el otro por el otro y nos salimos, se nos lanzaron encima y todo, pero no sé cómo salimos libres de esa y claro, y volando y después a escondernos para que no nos vean. Sí, fue una experiencia así y fue la única en realidad así que tuvimos de ahí. Todas las veces, alguna vez nos despertamos con una bulla así, con cosas, dijimos que ya nos estaban vaciando las cosas y habían sido unos niños que se levantaron a vernos quiénes eran los que estaban acampando. Entonces no, nunca más tuvimos ninguna mala experiencia, más bien solo buenas experiencias. En todo lado la gente nos quería ayudar, paraban en la carretera, nos daban comida, nos ofrecían hospedaje, nos querían llevar a sus casas, o sea, solo buenas cosas, solo buenas cosas. Esa fue la única vez que tuvimos así una experiencia mala. Regresas al Ecuador y te dedicas a tu carrera. Sí, claro, trabajé 10 años en florícolas, en 3 florícolas básicamente trabajé mi vida, porque claro, aquí en la sierra de la actividad agrícola mejor remunerada seguramente era las flores, donde también está la mejor tecnología todavía, creo yo, o al menos hace 20 años estaba la mejor tecnología en agricultura en las flores. Entonces, claro, empecé a trabajar a eso, pero siempre había un vacío porque, claro, el trabajo en flores es súper exigente, entras temprano a trabajar, no sabes a qué horas terminas, las flores no saben de feriados, las flores no saben de horas, simplemente si hay flores hay que cosechar y hay que procesar, punto. Y entonces era un trabajo súpermente demandante de tiempo y para mí el tiempo es lo más valioso que existe y yo sentía que me hacía falta tiempo para mí. Bueno, luego de que ya estás en el campo laboral, los 10 años, todo eso, ¿y cómo te adentras en esta situación, este gusto que es de enseñar, de guiar a las personas para las personas que hacen ciclismo, deportes de aventura, todo eso? Porque igual tú te involucras bastante en lo que es de aventura, en los Guairacinchis que corriste, entonces en toda esa situación, ¿cómo es que ya te nace esa chispa de guiar a las personas? ¿Hubo alguien que te pidió consejos, tal vez recomendaciones? Sí, es una buena historia. O sea, realmente cuando llega un momento que yo me canso de las flores y digo, tengo que cambiar mi vida. Además, bueno, coincidió con un divorcio. Entonces dije, me tengo que replantear completamente mi vida. O sea, me estoy divorciando, estoy viviendo una vida que no es la que me satisface a mí y voy a replantear. Y justo ahí, gracias a unos amigos, me ofrecen un trabajo en Tatú, que es esta tienda de deportes de aventura. No ganaba tanto con las flores, pero me dicen, tienes más libertad. Nosotros en Tatú tenemos la política de apoyar a los deportistas, a los montañistas, a los ciclistas, que ellos que sigan haciendo sus actividades. Entonces, cuando tengas proyectos, lo único que tienes que hacer es un permiso no remunerado, dejas todo en orden y puedes seguir haciendo tus cosas. Esa idea me enamoró. O sea, dije, qué bacán que haya una empresa que diga, vamos a apoyarte en tu tiempo, en tus hobbies, en tu actividad física, ¿no? Eso todavía no se da muy poco aquí en el Ecuador, pero Tatú ya tenía ese concepto hace 20 años, o sea, bueno, casi 20 años. Y eso me enamoró, me pareció fantástico. Entonces ahí empecé a trabajar, pero siempre me faltaba un poco de plata, no era suficiente. Entonces ahí es que empiezo a dar clases. Empecé dando clases en gimnasios, en spinning. Después empecé a dar clases también de pilates, cogí unos cursitos de pilates, cursos de spinning que te piden en los gimnasios, ¿no? Después hice un curso en la Católica también que había para entrenadores, justo porque quería tener un buen currículum de entrenador, porque tenía este trabajo a medio tiempo adicional que
que era dar clases. Y después, bueno, ya me iba bastante bien, mi horario completamente saturado, trabajo a tiempo completo en Tatú, medio tiempo dando clases y adicional también yo tenía que entrenar. Entonces, como siempre, saturado, pero ya más contento. Y en eso había este grupo de ciclismo femenino que son las Deltas, y ellas me dicen, oye, vente a dar unas clases, que se nos fue el instructor, y para mí fue maravilloso. Dije, qué bien, ahora voy a empezar a dar clases afuera. Me fui a Chile, saqué una certificación como instructor de mountain bike. Entonces ya que se añadía a estas otras que tenía de ciclismo indoor, de pilates, ya después tuve la de mountain bike. Y seguí dando clases a las Deltas por buen tiempo. Ya dejé de dar en los gimnasios y era maravillado, maravillado porque tenía mi trabajo a tiempo completo, pero adicional tenía este ingreso adicional de dar clases y haciendo lo que me gusta, porque me encantaba dar las clases, sobre todo a este grupo de mujeres que también compartíamos el gusto por la montaña, porque en el gimnasio no era tanto, ¿me entiendes? El gimnasio son más fitness, más la vanidad, no había esa onda del gusto, del amor a salir a la montaña, de hacer deporte por el bienestar que trae, sino un poco más de vanidad, que esos ratos a mí me choca todavía un poco el deporte por vanidad, ¿no? Entonces no era para mí del todo, no me satisfacía tanto el tema de gimnasio. Obviamente prefería eso, trabajar en las flores, pero cuando ya me ofrecen un trabajito afuera, me encantó, fascinado. Yo tenía mi grupito, nos hicimos amigos y tuvimos muy buenas experiencias. Y justo en la pandemia pasó que ya no podíamos entrenar afuera y ahí me empezaron a pedir las tablas de entrenamiento y ahí es que dije, bueno, ¿y cómo puedo hacer para hacer tablas de entrenamiento? Y ahí es que encontré Training Peaks y todo y dije, bueno, también me tengo que capacitar en todo esto. Entonces empecé a estudiar, aproveché la pandemia. Yo hice 2 cosas en la pandemia básicamente, 3 cosas. La una, la mitad de la mañana me pasaba en el rodillo. Un tiempo yo salía en la pandemia. Hasta que me descubrieron. Hasta que te descubrían los metropolitanos. Fui víctima de bullying, mal plan, amigos, no amigos, todos bullearon. Entonces ahí dije, bueno, ya no voy a salir, y ya no voy a salir, sino voy a hacer rodillo. Y claro, me clavé de cabeza al rodillo. Yo pasaba en el rodillo gran parte del día oyendo podcast, escuchando temas de entrenamiento, cómo se entrena, no sé qué. Después de eso ya me bajaba, me metí en el curso de la USA Cycling, que es la Federación Norteamericana de Ciclismo. Ellos tienen un curso para entrenadores que es virtual. Te entregan un libro, tienes que estudiar el libro y después tienes que pasar el examen con el 90% de suficiencia. Si lo haces eso, eres entrenador de USA Cycling. Así que me dediqué a estudiar. Entre los podcasts y lo que escuchaba y el conocimiento, claro, di el examen, le pasé. Entonces ya tuve la certificación para ser entrenador de USA Cycling. Y ya con eso dije, estoy listo para ahora sí abrir. Y ahí es que digo, bueno, abro Audax y entonces, claro, al principio y después ya pasó la pandemia y tenía el trabajo y tenía Audax. Pero Audax empezó a crecer, este hijo se empezó a hacer enorme. Entonces ya busqué un trabajo a medio tiempo. Y después ya siguió creciendo y dije, no, ya entre estudiar, porque me encanta estudiar, y entre atender a mis clientes, ya es trabajo a tiempo completo. Además de eso, a mí no es el que me gusta simplemente el entrenamiento virtual, es como que aquí tienes la tabla, irás a ver, sino que a mí me encanta salir con la gente que tengo, con la gente que trabajo. Entonces, para mí es súper importante el tener el contacto, el uno a uno, el conversar, el enseñarles, el ver cómo están pedaleando, cualquier cosa, el conversar, así no sea de bicicleta. Entonces, mantengo también el tema de las clases, pero claro, ya se hizo un trabajo a tiempo completo entre salir a entrenar, entre salir con el grupo, atender las tablas de entrenamiento, estudiar. Y ahora, a los 50 años, tengo un trabajo soñado. Antes de eso, descubres las competencias, porque también te gusta este ritmo de ponerte una fecha, entrenar para esa competencia e ir por el logro este. Sí, las competencias sí, siempre ha sido parte de mi vida. O sea, desde que jugaba básquet, desde el atletismo, o sea, todo se movía para la competencia, ¿no?
Y claro, el ciclismo no fue la excepción. Cuando empecé a montar, cuando descubrí la bicicleta, había la parte de la aventura, súper importante, lo más lindo, pero parte del club del Zamorano era que también participábamos, salíamos a correr al torneo de Honduras de mountain bike y que en el Zamorano también organizábamos carreras. Entonces, siempre he estado, desde mi inicio en el ciclismo estuve en eso. Cuando me fui a LSU, estaba en el equipo de ciclismo y el equipo de ciclismo, o sea, el propósito del equipo de ciclismo era ir y competir. Y en el año que estuve ahí quedamos campeones de la zona de Estados Unidos, del interuniversitario, porque en Estados Unidos, como es tan grande, está dividido por zonas. Entonces, LSU quedó campeón de mountain bike de la zona que incluía Texas, Alabama, Mississippi, Alabama y lógicamente Luisiana y no me acuerdo qué otro, pero que nosotros quedamos como campeones. Yo gané en mi categoría, que era la categoría B. Había dos categorías, había la alta, que eran ya profesionales o semiprofesionales, que están en la universidad, y había la categoría B, que era los amateurs, y yo gané la categoría, todo. Entonces, siempre he estado involucrado en el tema participar. Lógicamente llegué acá al Ecuador, y seguí participando. Ya cuando estaba en las Flores, lógicamente tenía menos tiempo de entrenar, pero seguía participando. Nunca he dejado de participar. Y llegué a algunos años, cuando corría al más alto nivel, llegué a correr hasta 30 carreras en un año, 30 días de carrera en la temporada. Algunas eran carreras de varios días, el Guayracinchi, unos 3, 4 días. Corría la Vuelta Máster al Ecuador, que eran 5, 7 días. Y de ahí corría vueltas al Carchi y cosas así que eran de 4 días. Entonces, claro, algunas eran de varios días, pero llegaba a correr 30 carreras más o menos al año. Ahora ya no corro tanto. Bueno, ahora que tienes tu grupo y toda esta situación, ¿qué piensas ahora de las competencias? ¿Qué piensas del deporte? Sobre la salud y todo esto, ¿nos puedes compartir algo más? Porque como tú decías, luego de la pandemia también surgió esto de que las personas se interesaron mucho más en el deporte. Entonces, ¿nos compartes un poco más sobre esta situación? Yo soy fiel creyente de que el deporte es salud. Eso no son palabras mías, eso fue palabras del doctor Oscar Concha, que fue mi primer profesor de actividad física o de deporte, que fue en este curso de la Católica. Yo ahí, el doctor Oscar Concha impartió un curso súper importante y el man, cuando entró a la clase, lo primero que nos dijo es: el deporte es salud. Que nunca se les olvide, y a mí nunca se me ha olvidado. Entonces, eso sí me quedó grabado. Después él fue mi deportólogo, lógicamente, y compartimos ahí muchas enseñanzas. Esas primeras enseñanzas que a uno le forman, que son la base, vinieron del doctor Oscar Concha, y eso se puede resumir en gran manera en el decir: el deporte es salud física y mental. Y eso ya está comprobado. O sea, lo que el doctor Concha, que antes por puro conocimiento, por puro experiencia nos dijo, ya están comprobados por estudios súper grandes, por metaanálisis, que la gran base de la salud de una persona es la actividad física. Si tú no cubres esa base, no vas a tener buena salud. O sea, tú primerito tienes que cubrir eso, dedicarte a eso. Tienes un problema de salud, lo primero que tienes que preguntarte: ¿estoy haciendo suficiente actividad física? Sea un problema de salud física o mental, ¿no? Cualquiera de los dos. La primera pregunta que tú tienes que hacerte es: ¿estoy haciendo suficiente actividad física? Y si la respuesta es no, lógicamente empieza por ahí, empieza a trabajar en ti. Antes de pensar en médicos, antes de pensar en hospitales, antes de pensar en pastillas, lo primero que tienes que cubrir es la actividad física. Uh-huh. Bueno, y entramos igual un poco de esto de la actividad. Ahora, en la actualidad, hay muchas personas que lo ven la actividad como una competencia, o sea, quieren prepararse para competir. Muchas personas no están preparadas para competir. Y tú, al ser entrenador, ¿cómo lo manejas de esto? O sea, ¿cómo tú puedes aconsejar a una persona que recién inició a un par de años y a veces por esto que tiene el ser humano, ¿no? de sobresalir, decir yo soy el mejor, quieres llevarlo a competencia, quieres llevarlo a esforzarse más?
qué sé yo, a hacer situaciones que capaz, esfuerzos que capaz no son recomendados para él. ¿Cómo tú logras, o sea, canalizar esto, ver, aconsejar, decirles sobre todo a tus alumnos, ¿no? Claro, sí, el deporte puede tener a veces estas partes negativas. La una es que atrae a estos high achievers, a estas personas que son muy enfocadas en las metas, estos que dicen, bueno, voy a ir a esa carrera y mi meta es ganarlo al costo que sea. Y eso ya a ratos ya no es salud. Ya no es salud, exacto. A ratos ya eso es otra cosa. Ya más bien hay un tema ahí de salud mental que más bien eso hay que trabajarlo. Y cuando es en exceso, ¿no? Lógicamente hay distintas maneras de cómo la mente de una persona trabaja. Algunos son súper enfocados en los objetivos que son muy buenos. O sea, cuando son muy buenos empresarios o lógicamente en el deporte van a ser muy buenos porque tienen un objetivo súper claro. Y también puede pasar lo contrario, que hay mucha gente que le tiene miedo, que no entra al deporte porque solo son buenos, a mí no me gusta la competencia, ahí solo están sacándose el aire. Entonces, también hay ese otro lado que hay mucha gente que tiene miedo a hacer actividad física porque tiene miedo a ese contacto con el grupo o por encontrarse con gente que va a ser mejor o por sentirse mal si se queda atrás en una o a carrera. veces estéticamente, porque yo soy más gordito, más bajo, más... Tal cual. Entonces, la parte estética también. Entonces, hay un montón de inseguridades también. Y yo creo que ahí el deporte puede hacer un gran trabajo, pero interviene también con quién estás trabajando, con quién te rodeas, para que también te puedan aconsejar, ¿no? Aparte de aconsejarte cómo pedalear, a qué potencia y a qué cadencia y a qué frecuencia cardíaca, también hay la parte humana, que eso como entrenador nunca debemos soltar. Ahora tenemos todas estas herramientas tecnológicas para poder hacer un entrenamiento a distancia donde ves la data, pero eso solo es una parte del entrenamiento. La parte psicológica, la parte mental, el estrés, el cómo duermes, el qué comes, el cómo te sientes, es una parte fundamental del entrenamiento que el entrenador no puede dejar de lado. No puedes ser entrenador si no tomas en cuenta esos aspectos. Si tú eres entrenador que solo ve la data, estás en el ácido. Entonces, tú tienes que aprender a tener una relación con la gente con la que trabajas y claro, ahí viene la cantidad de gente con la que trabajas. También no puede ser que trabajes con una cantidad limitada porque no llegas a conocer a las personas con que trabajas. Entonces, es súper importante el conocer y ver por dónde pueden estar pataleando, si cabe el término. A veces puede ser, como tú dices, tal vez no está preparado para un esfuerzo demasiado fuerte y la presión del grupo le hace que quiera irse. Y la clásica es apreciar la distancia, ¿no? Tú le ves a alguien que corre el ultra trail o que hace ultra larga distancia y ese es Dios. Pero en realidad, desde el punto de vista técnico, táctico, el más ignorantón es el que corre las largas, porque si tú quieres correr, tú que sabes de running, si tú quieres ganar una 5K, eso sí es, pero ser un cuchillo en el running, porque tienes que tener la técnica precisa, tienes que manejar perfectamente tu paso, o sea, tienes que ser un doctor más fino que un cirujano, gracias, para correr una carrera corta, a menos si quieres ganar, ¿no? Porque ahí sí entran en juego toda la técnica, toda la táctica y todo el conocimiento. Cuando en una ultra es como, si tienes fondo, si comes, si tienes una buena cabeza, pues, la vas a sacar. Y generalmente admiramos mucho más a las largas que a las cortas. Y entonces ese es uno de los temas con el deporte, que nosotros queremos admirar a gente y a veces los que son admirados también, o hay gente que quiere ser admirada, que quiere el reconocimiento. Y entonces solo corre para una ubicación, para un tiempo, se preocupa más de la moda que del entrenamiento, se preocupa más de los gadgets que del ser humano. Entonces,
esas cosas hay que y tratar de enderezar. No está mal que utilices la tecnología, pero siempre sabiendo que lo más importante es el humano. No está mal que quieras ganar una carrera, pero que lo tengas claro que no puede ser a cualquier costo. Que hay un costo detrás de eso, tiene que haber un entrenamiento dirigido, que tienes otros aspectos en tu vida, seguramente, tienes un trabajo, tienes una familia, tienes unos hijos que no pueden ser descuidados, tienes unos amigos que no pueden ser descuidados, y que no te hace más ni menos el ganar o perder. Lo que te hace más es lo que te hace bien a ti, hacer actividad física. Algunos con más inclinación hacia la competencia, otros con menos inclinación a la competencia, pero el que gana no es más que el que no gana. Simplemente esa es la manera de hacer su deporte. Y en realidad, el gran aporte de la actividad física, o sea, el gran aporte de las competencias a la actividad física es que te ponen una meta, un objetivo con el cual te comprometes. Entonces es más fácil mantenerse enganchado. Eso es el aporte de las carreras a la actividad física. Pero no es nunca el aporte sacar campeones, ni que queremos ganar, ni... No. Eso... El mismo alto rendimiento. ¿Cuál es el aporte del alto rendimiento? ¿Cuál es lo lindo de tener un Richard Carapaz? Que se hace que la población se enamore del deporte. Sí. Eso es el aporte y por eso el gobierno lo apoya. No ese concepto de que somos nación más grande, de que somos más poderosos. Eso era para la Guerra Fría. Eso dejarles a los rusos y a los gringos. La maravilla de tener un tipo como el Carapaz es que está estimulando a la población a hacer deporte. Y si tenemos una población, una sociedad que hace deporte, tenemos una sociedad sana. Y eso va, lógicamente, a traer un montón de beneficios económicos, pero además de tener gente buena, gente irracional, gente que de valores, porque el deporte te da eso, ¿no? Te da seguridad, te da valores, aprendes a perder, aprendes a ganar. Entonces, ganas con dignidad, pierdes con honor. Entonces, esas cosas tú las llevas a tu vida y seguramente vas a ser mejor persona gracias al deporte. Y entonces, esos aportes positivos que trae el deporte es por el cual se apoya al deporte. Pero no para que somos la nación campeona, que... No, esas cosas, no. El deporte es finalmente el de alto rendimiento, un apoyo a la sociedad. Y para la sociedad, el deporte lo que nos trae es salud. En este enfoque que tú tienes, tú realizas competencias que van precisamente dirigidas a eso, ¿no? A hacer deporte, a que tú salgas de la ciudad, despliegues todo tu potencial. Coméntanos cómo son las competencias que tú realizas. Claro, justamente las competencias que realizamos son no competencias. Sí, son los brevets, son las carreras de bikepacking, que básicamente tienen el concepto de vivir la experiencia antes que los resultados. Los brevets, por concepto en el mundo, no tienen podium y no tienen premios. La gente que participa en los brevets va por la experiencia. El mejor ejemplo fue lo que pasó hace 2 años con la París-Brest-París, que es el brevet más grande del mundo. Corren 7,000 personas, 70 países representados ahí. Y obviamente no hubo podium. Y Strava hizo una publicación mencionando al ganador. Y, bueno, a Strava le acabaron en redes sociales por haber publicado quién es el ganador y no sé qué. Porque decía, no se trata de eso el brevet, se trata de la experiencia. Y entonces nosotros aquí a ratos un poco le tomamos esa idea, lo tenemos clarísimo, que lo que queremos es que la gente vea la experiencia. Tenemos sí una premiación, porque queremos compartir ese postcarrera, ¿no? Es lindo tener la reunión, conversar, qué tal te fue, qué tal estuvo, que para nosotros eso, escucharles a los que ganaron, escucharle al Chiri, escucharle al Gabo, su experiencia. Entonces, hacemos una premiación donde les damos los pocos auspiciantes que tenemos. En realidad, lo que nos hacen es que nos regalan producto y eso nosotros les entregamos a los ganadores. Entonces, pero es eso, tratar de impulsar a que la gente viva la experiencia, que lo haga de manera autoabastecida. Me encanta ese concepto porque ahí es cuando pasas a ser parte del entorno donde se está desarrollando. El tipo que va cargando su casa
a la montaña, no está viviendo la experiencia de la montaña, ¿no es cierto? Entonces, cuando haces un bikepacking, quieres integrarte a la montaña, quieres integrarte a las comunidades. ¿Y cómo lo haces? Autoabastecido. No puedes llevar carro de abasto, no te pueden dar nada. Lleva tú tus cosas y compra lo que encuentras en el camino. Entonces, ese concepto es maravilloso porque te integras a donde se está desarrollando. No es que tú llevas tu casa a la montaña. Y además de eso, al tener que integrarte, al tener que dormir en los hospedajes de los pueblitos, al tener que compartir con el tendero, al tener que, qué sé yo, pedirle al tendero que te abra la tienda o pedirle a alguien, ve, ayúdeme porque se me dañó la bicicleta, necesito un martillo, lo que sea, empiezas a tener interacción. Al tú estar solito y no tener un carro que te vaya pasando las chompas ni que te puedas meter y con la calefacción si en caso que te mojas, sino tú al estar metido en el entorno, sabes también lo que esa gente está viviendo. Te das cuenta también lo importante, qué sé yo, que son las lluvias para mantenerse el páramo. Te das cuenta lo que está pasando con el cambio climático. Entonces empiezas a estar consciente de tu entorno, que cuando estás aquí en esta burbuja de la ciudad, en nuestra burbuja de la sociedad, no te das ni cuenta y les ves más bien como una amenaza y como un peligro. Pero cuando logras ya salir un poquito de esa burbuja, empiezas a pensar de una manera mejor y creo que te conviertes en mejor ciudadano. Esa es una de las ironías que estamos viviendo actualmente, ¿no? No tenemos electricidad porque no hay lluvias por el cambio climático, pero sin embargo, ¿cómo solucionamos eso? Con más plantas de electricidad que nos generan más digamos, más contaminación más y vamos más hacia la degradación del planeta. Correcto, así es. Entonces, y por suerte las plantas ya, la gente se está dando cuenta que no hay como tener prendida todo el día, pero de ahí la gente quería tenerle prendida a la planta todo el día, si es posible en la noche. ¿Y qué hay de malo quedarse un ratito sin luz? Oye, no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, claro, cuando vas y haces un bikepacking, te das cuenta en lugares que no hay luz eléctrica o que tienes que vivir por tu... Ya empiezas a apreciar un poco más y cuando te tocan cuestiones como estas, también estás más preparado, ¿no? ¿No te parece extraño que 2 horas al día no haya luz? Pues no pasa nada. Yo ya he pasado eso. Bueno, Feli, para terminar esto, quería preguntarte, o sea, sobre todo esto que tú organizas el próximo año, vamos a seguir con los Vivet, va a haber, no sé, vas a traer sorpresas de alguna situación y sobre todo, aprovechando aquí que está Felipe, me acojo al mensaje que él da, ¿no? Hagamos deporte, pero lo hagamos iniciando por nuestro bienestar, por nuestra salud y sobre todo tratemos de tener una conexión con la naturaleza, que es lo que él más se enfoca, y tratemos siempre de tal vez si queremos competir con nosotros, disciplinarnos nosotros, que creo que es lo más bonito luego ver los resultados en uno y no fijarnos en los demás. Quiero agradecer a Felipe por compartirnos su experiencia y que sirva de ejemplo para cualquier otra persona que quiera hacer, que se atreva, que no tenga miedo, más bien que busque juntarse, busque estar con personas que lo motiven y que sean puede ser un amigo, lo que sea, pero que busque personas que estén en el mismo nivel para que sí pueda empezar a disfrutar del deporte. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Qué linda conversación hemos tenido, amigos. Gracias por compartir esos principios tan importantes. No, muchísimas gracias. Vemos en ti una inspiración. Vemos que, como nosotros hemos hecho, ¿no? De niños, no tenemos un panorama claro. A veces nos dejamos llevar por la facilidad y la facilidad es lo que nosotros conocemos. Tenemos un conocimiento, en tu caso, del campo y querías seguir tu camino por ese rumbo. Nosotros teníamos un conocimiento de la empresa familiar y tomamos ese rumbo. Tal vez muchas veces es el más fácil, pero tú nos inspiras, tú sufres un cambio y te vas por lo que te hace feliz. Se nota la pasión que tienes en esto del deporte, se nota la entrega que le das. Cuéntanos tus redes sociales, donde te pueden seguir, donde más gente puede inspirarse viendo tu realidad. Bueno, una de las lindas cosas de las redes sociales es que uno puede encontrar cosas hermosas. Yo les digo,
busquen, las redes sociales ya son inteligentes, ¿no es cierto? Entonces ya cuando uno empieza a buscar cosas de un tema, les va a seguir saliendo. Busquen a gente que les inspire, pero que les inspire cosas buenas, no modas, no cosas pasajeras, sino valores, principios, acciones que sean relevantes para ustedes como personas, como ser humano y para el mundo. Y van a encontrar gente maravillosa en ese camino. ¿Tú estás en Audax? Sí, Audax Training es el grupo de entrenamiento, Bikepacking Ecuador, las carreras y Felipe Borja mi nombre. Muchísimas gracias, Felipe. En realidad, esta es una inspiración y espero que a alguien allá le haya servido esta charla. Síganos en las redes sociales, compartan este episodio. Si ustedes saben que hay alguien que está ahí con miedo de salir a entrenar, con miedo de hacer deporte y que lo necesita por salud, compartan este episodio y a lo mejor a alguien inspiramos. Muchísimas gracias. Gracias.